En este video vamos a trabajar acerca del test de la persona bajo la lluvia. Este test no tiene un autor o no se lo atribuye a un autor en específico porque este test fue circulando por vía oral y tampoco se sabe muy bien o a ciencia cierta el año de su creación, ¿sí? La primera vez que se lo publica fue en 1938 en el libro de Hammer. El test de la persona bajo la lluvia está dentro de las técnicas proyectivas. En estas técnicas, la hipótesis subyacente es que cuando nosotros hacemos un dibujo, dejamos en ese dibujo proyectada, impregnada, una parte de nuestra personalidad, ¿sí? Frente a un estímulo ambiguo vamos a responder con ciertas características de nuestra personalidad. El test de la persona bajo la lluvia consta de 3 fases, ¿sí? En la primera le vamos a pedir, que es la fase escrita, le vamos a pedir al entrevistado que dibuje a una persona bajo la lluvia. Cuando termina, le vamos a pedir que nos cuente un breve relato, que nos escriba, mejor dicho, un breve relato acerca del dibujo. Cuando termine de hacerlo, le vamos a pedir que escriba un título, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite evaluar el test de la persona bajo la lluvia? En primer instancia, la interpretación que vamos a hacer es, a diferencia del test de la persona, que podemos haberle tomado un HTP, por ejemplo, en la persona del HTP el sujeto está relajado, digamos. En la persona bajo la lluvia, lo que nosotros estamos introduciendo con la lluvia es un elemento desagradable, ¿sí? Un elemento que viene un poco a romper, ¿sí? Con sus defensas, o lo que intenta hacer más bien es movilizar las defensas del sujeto, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta frente a situaciones tensas o desagradables. En el ámbito laboral podemos pensar que situaciones tensas se dan en 2 niveles. Primero, aquellas situaciones que son generadas por el puesto mismo o la relación con los compañeros o los jefes. Podemos pensarlo como situaciones extrínsecas, y también tenemos aquellas situaciones que tienen que ver con el mundo interior del individuo, ¿sí? Con aquellas características, problemas o situaciones por las que esté atravesando esta persona. Bien, ¿qué es lo que me permite evaluar el test de la persona bajo la lluvia? Bueno, principalmente me permite conocer cuáles son las defensas que el sujeto pone en marcha cuando se producen situaciones que podemos catalogar como hostiles, tensas o desagradables, ¿sí? También me permite detectar la presencia de algunas perturbaciones emocionales. ¿Cuáles son los principales indicadores con los que nos vamos a encontrar acá? Es una técnica proyectiva, como ya dijimos, por ende la interpretación se va a realizar igual que todas las técnicas proyectivas que conocemos, ¿sí? Principalmente el HTP, y lo vamos a analizar siguiendo las indicaciones de Hammer. El análisis se va a dar en 2 planos, primeramente en el plano de los aspectos gráficos, ¿sí? Los aspectos formales que tienen que ver con el emplazamiento, el trazo, la presión, ¿sí? Y entre otros. Y también vamos a analizar la calidad gráfica, precisamente el contenido del dibujo, ¿sí? Cómo es la postura de esta persona que realiza, qué está haciendo, cómo está integrado al paisaje, a lo que dibuja, cómo está, cuáles son las facciones que tiene en su rostro, de qué manera está ubicada la persona, está de espalda, de perfil, de frente. Bueno, todos esos son indicadores. Lo más importante acá a tener en cuenta es, por un lado, la lluvia como indicador, ya que esta lluvia va a representar el elemento hostil, ¿sí? No es lo mismo que la lluvia esté por toda la hoja y sea una llovizna, a que la lluvia solamente caiga sobre el sujeto o sobre la parte de la cabeza del sujeto. Y otro de los indicadores a tener en cuenta es la presencia o ausencia del paraguas, ¿sí? El paraguas representa en el dibujo las defensas y la posibilidad de defenderse, o los recursos con los que cuenta la persona para poder defenderse frente a esta situación desagradable, ¿sí?
Si hay ausencia de paraguas, ¿sí?, se lo considera como poco adaptativo. También nos vamos a encontrar con, como les decía antes, que lo que nos interesa al momento de administrar la prueba es tratar de detectar la posibilidad de consumo de sustancias o de alcohol. Vamos a ver algunos de los indicadores de alcoholismo, ¿sí? También, al igual que en el test Bender, nos vamos a encontrar por ahí con línea temblorosa, con una producción sucia, ¿sí?, muy borroneada. Y principalmente en la lluvia, las producciones de los alcohólicos se caracterizan por presentar la lluvia en forma de comas, ¿sí? Es importante tener en cuenta acá también el análisis de la historia. ¿Qué es lo que me interesa en la historia que el sujeto escribe? Voy a tratar de analizar si esta historia cuenta con los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Voy a ver en cuál de estos 3 tiempos hace hincapié el entrevistado. Si aparece alguna persona auxiliar en esta historia, alguien que no se ve en el dibujo, voy a tratar de evaluar la coherencia que tiene el dibujo con lo que escribe, ¿sí? Acá voy a tratar de rastrear cuál es el clima emocional que me está transmitiendo la prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces aparece una producción, ¿sí?, y una historia donde me dicen feliz caminando bajo la lluvia. Y en realidad la impresión que me transmite el dibujo no es justamente de felicidad, ¿sí?, es de tristeza o de incomodidad. Entonces esto es lo que voy a tratar de evaluar. Igualmente con el título. En el título lo que tiene que lograr el entrevistado es poder sintetizar y hacer un cierre coherente entre el dibujo, el relato y la síntesis, ¿sí? Voy a ver el grado de coherencia que tiene. Cuando el sujeto escribe, también esto me permite darme cuenta, ¿sí?, acerca del grado de escolaridad, ¿sí? Cuestiones que sí voy a conocer porque tengo el currículum, pero que no vienen nunca de más. Bueno, como ya les dije antes, es importante, ¿sí?, me parece importante recalcarlo, que una sola técnica psicológica no me permite darme cuenta de las características de la personalidad del entrevistado de manera global, ¿sí? Yo necesito administrar varias pruebas y combinar pruebas psicométricas con pruebas proyectivas para poder tener una mejor comprensión de este sujeto y integrar todo ese material también a la impresión que he recibido durante la entrevista, ¿sí? Es un trabajo global donde uno tiene que tener muy bien entrenado, ¿sí?, el ojo clínico.